¿Qué tal, jóvenes de primero básico? Vamos a iniciar con nuestra primera clase, que va a ser un repaso del último tema que ustedes vieron. El tema de hoy va a ser el tema de productos notables. Para poder entender el tema de productos notables tenemos que tener el conocimiento de ciertos conceptos básicos, conceptos previos, que son sencillos pero igual es importante conocerlos. Así entonces vamos a iniciar hablando de lo que es un monomio. Bueno, pues ¿qué entendemos por un monomio? Un monomio no es más que una expresión algebraica del tipo ax cuadrado. Tenemos que observar dentro del monomio que está constituido por dos partes esenciales. La primera es la que se conoce como la base y la segunda es el exponente. Al mismo tiempo, la base se va a formar por dos partes. La primera, conocida como constante, y la segunda, conocida como variable. Hablemos un poco de lo que es la constante. ¿Qué va a ser la constante? La constante no es más que un número conocido, que puede ir desde el menos infinito hasta el más infinito, con la única condición y la única característica que no puede ser cero, debe ser distinto de cero. ¿Por qué razón? Porque sabemos que cualquier número multiplicado por cero nos va a dar cero. Entonces, si nuestra constante es cero, volveríamos cero todo nuestro monomio, toda nuestra expresión algebraica. Entonces, puede ser desde menos infinito hasta más infinito menos el cero. ¿Qué es la variable? Pues la variable también es un número. Lo único y con la única diferencia que es un número que nosotros no conocemos. Es un número desconocido, por lo tanto, no podemos escribirlo como tal, sino que nos ayudamos de letras para poder expresar esa variable. Es decir, una variable puede ser una letra, X, Y, Z, W, T, A, B, C, la letra que nosotros querramos, porque lo que estamos representando ahí es un número desconocido. No es en sí una letra, es un número desconocido. ¿Ya? Un número que puede variar, de ahí la palabra variable. ¿De acuerdo? Y el exponente, ¿qué característica tiene el exponente? Pues el exponente es un número igual que puede ir de menos infinito hasta más infinito. Aquí no tenemos la limitante de la constante, de que no debe ser cero. El exponente puede ser cero, ya que nosotros sabemos que cualquier número elevado a la cero es igual a 1. Entonces ahí pues no hay ningún problema. Como cualquier expresión algebraica, un monomio nosotros podemos sumarlo, podemos restarlo, podemos multiplicarlo o podemos dividirlo entre ellos. Es decir, puedo tener yo dos o más monomios y puedo sumarlos, puedo restarlos, multiplicarlos o dividirlos, siempre y cuando cumplan con dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Deben tener la misma variable y deben tener el mismo exponente si yo los quiero sumar. Si yo los quiero multiplicar o dividir, pues ahí ya voy a lo que son las leyes de los exponentes, que no es nuestro tema en este momento, pero pueden multiplicarse o dividirse aún cuando el exponente sea diferente. Si yo los quiero sumar, deben tener, sumar o restar, deben tener la misma variable y el mismo exponente. Por ejemplo, si yo tengo dos monomios, en tal sentido que el primero es 2x al cuadrado y el segundo es 3x al cuadrado y lo sumo, yo debo observar que la variable en ambos monomios es x y el exponente de ambos monomios es 2, es decir, la variable es x al cuadrado. Como cumple con mis dos condiciones, yo puedo sumarlos y puedo decir 2x al cuadrado más 3x al cuadrado va a ser igual a 5x al cuadrado. Otro ejemplo, 5a al cubo más 3b al cubo. ¿Qué puedo observar yo aquí? Bueno, yo puedo observar que en mi primer monomio, que es 5a al cubo, la variable es a. Y en el segundo monomio, que es 3b al cubo, la variable es b. Como no cumple con la primera condición de que debe ser la misma variable, entonces yo voy a determinar que las variables, en este caso, como puedo ver, son distintas, por lo tanto, no pueden sumarse estos dos monomios. También es importante saber qué significa
el término x al cuadrado, es decir, elevar un número al cuadrado. Eso no es más que una multiplicación abreviada, donde lo que yo necesito es multiplicar la base por ella misma tantas veces como el exponente me lo indique. En este caso, como tengo x como base elevado al exponente 2, quiere decir que tengo que multiplicar esa x por ella misma dos veces, x por x. Miremos un ejemplo. Si yo tengo 4 elevado al cuadrado, mi base aquí es el 4 y mi exponente es el 2, lo que significa que tengo que multiplicar la base 4 por el mismo dos veces, es decir, 4 por 4, y eso va a ser 16. Otro ejemplo, si yo tengo 2 elevado al cubo o 2 elevado a la 3, quiere decir que mi base aquí es 2, mi exponente es 3. Tengo que multiplicar la base 2 por ella misma 3 veces. 2 por 2 por 2. Y eso va a ser igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, tener un número elevado a una potencia lo que significa es que tengo que multiplicar ese número por él mismo tantas veces como la potencia me lo indique. En este otro ejercicio, en este otro ejemplo, 3x elevado al cuadrado. Observemos ciertas características de este ejemplo. La base aquí es 3x, que no es más que un monomio, y ese monomio lo tengo elevado al cuadrado. Como monomio está constituido por una constante y una variable, como vimos anteriormente. En este caso la constante es 3 y la variable es x. Pero yo observo que tanto la constante como la variable están elevadas al cuadrado, por lo que ese cuadrado afecta tanto a la constante que es 3 como a la variable que es 4. Tengo que elevar entonces al cuadrado tanto la constante como la variable, es decir, 3 al cuadrado y x al cuadrado, obteniendo entonces como resultado 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, pues x al cuadrado, 9x al cuadrado. Lo que yo intento que ustedes observen aquí es que al elevar un monomio a una potencia, esa potencia afecta tanto a la constante como a la variable. Ahora bien, si tenemos una expresión como la siguiente, a más b, tiene ciertas características, analicemos las características. Está constituido por dos monomios que se están sumando. El primer monomio es a, el segundo monomio es b. Lo primero que yo observo es que en ambos monomios la constante es 1. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ningún número que podamos observar que esté a la par o acompañando a mi constante, a mi variable, perdón. En ambos casos, tanto para el monomio a como para el monomio segundo, que es b, su constante es 1. Otra característica, veo que son variables diferentes. En el primer monomio la variable es a, en el segundo monomio la variable es b. Y como tercer característica yo puedo observar que el exponente para ambas variables es 1. Y cuando el exponente es 1, pues no lo colocamos. Se coloca a partir del 2. ¿De acuerdo? Entonces, viendo esto, yo puedo definir y puedo determinar que como tienen variables diferentes, esos dos monomios no se pueden sumar. Por lo tanto, yo puedo escribir, por ejemplo, puedo tener esta expresión algebraica, el mismo monomio, solo que elevado al cuadrado. Como yo sé que a más b no puedo sumarlos, yo tengo que operarlos tal y como vi en mis ejemplos de arriba. Es decir, a más b se constituiría en mi base, que la base está elevada al cuadrado. Y siguiendo los ejemplos anteriores, yo debo elevar al cuadrado tanto el primer monomio a como el segundo monomio b. Es decir, yo, sabiendo que cualquier número elevado al cuadrado no es más que una multiplicación de ese mismo número dos veces por el mismo, es decir, a más b por a más b. Lo que estoy haciendo ahí es multiplicando mi base a más b por ella misma dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque el exponente es 2.
¿qué obtengo yo al hacer esta multiplicación? Bueno, yo tengo que saber que ambos términos o ambos monomios de mi primer término deben multiplicar a los dos del segundo término. ¿Qué quiero decir con eso? El primer monomio de mi primer término es a. Pues entonces debo multiplicarlo por ambos términos del segundo, ambos monomios del segundo término. A por a voy a tener que es a cuadrado. Pero esa misma a también la debo multiplicar por el segundo monomio del otro término, que es b. A por b, ab. Como ambos son positivos, el signo del resultado es positivo. Lo mismo debo hacer con el segundo monomio del primer término, que es b. Debo multiplicar b por a, que es lo mismo que decir a por b. Sabemos que en la multiplicación existe la propiedad conmutativa, que no importa el orden de los productos. Es lo mismo decir b por a que a por b. Entonces, b por a es lo mismo que a por b. Y el b también debe multiplicar al segundo monomio del otro término, que es b. b por b, b cuadrado. Por lo tanto, yo voy a tener que estos dos términos centrales son exactamente iguales. Estos dos monomios son exactamente iguales. Tienen como variables a, b, los dos. Por lo tanto, como son iguales, puedo sumarlos, obteniendo como resultado entonces a cuadrado más ab, tengo 2ab más b. De acuerdo a lo anterior, podemos hablar ahora de lo que son los productos notables. Existen tres leyes, tres normas que rigen los productos notables. La primera de ellas nos dice que si tenemos un binomio, que no es más que la suma de dos monomios, si tenemos un binomio y lo elevamos al cuadrado, lo que vamos a tener que hacer es elevar el primer término del binomio al cuadrado, sumarle dos veces el primer término multiplicado por el segundo término, y por último sumarle el cuadrado del segundo término. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es elevar el primer término, que es a, al cuadrado, sumarle dos veces el primer término, que es a, por el segundo término, que es b, y por último sumarle el segundo término al cuadrado. Miremoslo en un ejemplo. Supongamos que yo tengo 2x más 3z todo elevado al cuadrado. Yo tengo un binomio que no es más que 2x más 3z. Siguiendo la explicación anterior o la ley anterior, yo sé que lo primero que tengo que hacer es elevar el primer término al cuadrado. Bueno, ¿y cuál es el primer término de mi binomio? Bueno, el primer término es 2x. Si 2x lo elevo al cuadrado, entonces yo lo escribo de esta manera. 2x elevado al cuadrado. ¿Qué más hago? Bueno, dice que tengo que hacer dos veces el primer término multiplicado por el segundo término. Bueno, lo escribo. 2 por el primer término, que son 2x, por el segundo término, que es 3z. ¿Qué más hago ahora? Dice que como tercer paso tengo que sumar el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Bueno, es 3z. Sumémosle el cuadrado de 3z entonces. Lo vamos a escribir como 3z elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo opero yo esto? El primer término que yo acabo de escribir es 2x al cuadrado. Vimos que cuando tengo una constante y una variable elevadas al cuadrado, ese cuadrado afecta tanto a la constante como a la variable. Entonces lo que yo voy a tener ahí es 2 elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrado, 4x cuadrado, más 2 por 2 por 3. ¿Qué hice yo ahí? Solamente estoy multiplicando todas las constantes que tengo en el término de en medio. Conozco un 2 porque ese 2 ¿de dónde sale? La norma me dice que debe ser dos veces el primer término por el segundo término. Entonces es 2 por la constante del primer término, que es 2, por la constante del segundo término, que es 3. 2 por 2, 4 por 3,
12. Y luego multiplico las variables, que como no son iguales, simplemente las voy a copiar. X por Z, obteniendo entonces como el término central 12xz. Y por último, dice que tengo que elevar el segundo término al cuadrado. Como tiene una constante y una variable, ambas deben ser elevadas al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, z al cuadrado es z cuadrado. Obtengo entonces como resultado 4x al cuadrado más 12x más 9z al cuadrado. Hablemos de la segunda propiedad, la segunda ley o la segunda norma de productos notables. Me dice que igualmente tengo un binomio elevado al cuadrado. ¿Cómo lo voy a operar? Bueno, de la misma manera, el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo término más el cuadrado del tercer término. ¿Qué diferencia miro yo entre esta segunda norma o segunda ley a la primera? Si la resolución es exactamente la misma. Tienen una única diferencia, que es este signo de aquí. Si nosotros miramos en nuestra primera ley, el signo de nuestro binomio es más, mientras que en la segunda ley el signo de nuestro binomio es menos. ¿Y en qué afecta nuestra resolución final? En que el primer signo de la resolución es igual al signo de mi binomio. Es decir, si mi signo es más, como en mi primer caso, mi primer signo de la resolución es más. Si el signo de mi binomio es menos, como en el segundo caso, mi primer signo de la resolución va a ser menos. Es la única diferencia. Miremos un ejemplo. 7a cuadrado menos 3ab al cuadrado. Yo veo que lo que tengo aquí es un binomio, donde el primer término es 7a cuadrado, el segundo término es 3ab, y ambos están elevados al cuadrado. Pero observo que no es suma, sino que es una resta. Entonces debo resolverlo mediante mi segunda ley. ¿Qué me dice la segunda ley? Bueno, lo primero es el primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál era mi primer término? 7a al cuadrado. Entonces 7a al cuadrado elevado al cuadrado. Menos. ¿Por qué es menos? Porque el signo de mi binomio es menos. 2 veces el primer término por el segundo. Entonces es 2 veces por el primer término, que es 7a cuadrado, por el segundo término, que es 3ab. Más el segundo término al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo término? Menos 3ab. Eso lo elevo al cuadrado. Ahora solo me falta resolver esto. 7a cuadrado elevado al cuadrado, pues yo sé que tanto la constante como la variable están afectadas por el cuadrado, debo elevar ambas al cuadrado. 7 al cuadrado no es más que decir 7 por 7, 49. A al cuadrado elevado al cuadrado. Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, copio la base y multiplico los exponentes. 2 por 2, 4. Voy a obtener entonces 49a a la cuarta. Menos 2 por 7, 14. Por 3, 42. O si prefieren ustedes decir 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. El orden de los factores no altera el producto en la multiplicación. ¿Qué estamos haciendo ahí? Simplemente multiplicando las constantes de los tres términos que aparecen en mi expresión central. 2 por 7 por 3, 42. Tengo un a cuadrado y un a. A cuadrado por a, copio la base y sumo los exponentes. Cuando tengo dos expresiones, dos variables que se están multiplicando, voy a copiar esa base o esa variable y los exponentes los voy a sumar. Esas son leyes de los exponentes, que como les digo no es nuestro tema. Entonces tengo a al cuadrado por a al cubo, 2 más 1, 3. Y tengo solamente una b, copio la b. Obtengo entonces como término central 42a cubo b. Y el tercer término, que es menos 3ab al cuadrado. Yo sé que cualquier número elevado al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado, se va a volver en un número positivo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo ahí es multiplicando menos 3 por menos 3.
Y sabemos por ley de signos que menos por menos es más. Entonces me queda menos 3 al cuadrado es más 9. A elevado al cuadrado es a cuadrado y b elevado al cuadrado b cuadrado. Obtengo entonces como resultado 49a a la cuarta menos 42a al cubo b más 9 al cuadrado b cuadrado. La tercera ley o tercera norma y última de los productos notables me dice que yo voy a tener igual dos binomios, solo que yo no los puedo elevar al cuadrado porque si me doy cuenta, el primer binomio tiene signo positivo y el segundo binomio tiene signo negativo. Es decir, son dos binomios exactamente iguales con la única diferencia del signo, que uno es más y el otro es menos. ¿Cómo voy a operar eso según mis productos notables? Bueno, me dice que lo primero que tengo que hacer es elevar el primer término al cuadrado. Como el primer término en ambos binomios es el mismo, no importa si es el término del primero o el término del segundo. Elevo el primer término al cuadrado. Menos, siempre va a ser el signo menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es mi segundo término? B. Entonces lo elevo al cuadrado, b cuadrado. Es todo lo que tengo que hacer. Observemos un ejemplo. Me dice que si yo tengo 7 más w multiplicado por 7 menos w, ¿qué voy a obtener? Bueno, lo que yo puedo observar aquí es que mi primer binomio y mi segundo binomio son exactamente iguales, con la única diferencia es que el primero es positivo y el segundo es negativo. El primero tiene signo más, el segundo tiene signo menos. Entonces vamos a utilizar lo que explicamos arriba para poder resolverlo. Dice que lo primero que tengo que hacer es elevar el primer término al cuadrado. ¿Y cuál es mi primer término? 7. Entonces elevemos el primer término al cuadrado. 7 al cuadrado. Menos, siempre va a ser signo menos. El segundo término al cuadrado. ¿Cuál es mi segundo término? Bueno, w. Entonces escribamos menos w al cuadrado. Lo que tengo que hacer ahora solo es operar ambos exponentes. Y yo digo, 7 al cuadrado no es más que decir 7 por 7, que es igual a 49, menos w al cuadrado. Miremos otro ejemplo. Yo tengo igual dos binomios, 3x menos 2y por 3x más 2y. Mis dos binomios son iguales, solo que uno es negativo y el otro es positivo. Quiero que observen aquí una cosa. Mi primer binomio aquí es el negativo y el segundo es el positivo. Cuando en la definición de la ley el primer binomio es positivo y el segundo es negativo. Como ambos binomios se están multiplicando, no importa qué binomio vaya primero, si el binomio positivo o el binomio negativo, si la suma o la resta, no importa. Vamos a resolverlo de la misma manera. El primer paso dice que es elevar el primer término al cuadrado. ¿Cuál es mi primer término? 3x. Entonces lo elevo al cuadrado. Menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es mi segundo término? 2y. Voy a elevar entonces 2y al cuadrado. Luego opero ambos exponentes obteniendo que el 3x yo sé que tiene una constante y una variable. Ambas deben ser afectadas por el exponente. Es decir, 3 al cuadrado me va a dar 3 por 3, 9. X al cuadrado. Menos 2y elevado al cuadrado va a ser 2 al cuadrado, 2 por 2, 4y al cuadrado. Obteniendo como resultado entonces 9x al cuadrado menos 4y cuadrado. Hagamos un par de ejercicios, ya con la explicación que llevamos hasta el momento. Supongamos que tenemos este binomio, 2ab más 3a cuadrado b, todo elevado al cuadrado. Si yo puedo observar, esto aplica a la primera ley o a la primera norma que vimos, ya que es un binomio elevado al cuadrado, pero el signo de ese binomio es positivo. Entonces, vamos a aplicar la primera ley que vimos, que me dice que lo que tengo que hacer es elevar. El primer paso es elevar el primer término al cuadrado. ¿Cuál es mi primer término? 2ab. Pues lo elevo al cuadrado. Como el signo de mi binomio es más, mi primer signo aquí va a ser más. Bueno, ¿y qué tengo que sumarle? 2 veces el primer término, que es 2ab,
y el segundo término multiplicárselo, que es 3a cuadrado b, teniendo entonces 2 por 2ab por 3a cuadrado b. Y mi tercer paso dice que es el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál es mi segundo término? Es 3a cuadrado b, pues eso lo tengo que elevar al cuadrado. Ahora lo único que necesito hacer es operar estos términos que yo tengo aquí, estos exponentes que me quedaron aquí. El primer término me dice 2ab al cuadrado. Todo lo que está dentro del paréntesis está afectado por ese cuadrado. Entonces tengo que decir 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. A elevado al cuadrado es a cuadrado y b elevado al cuadrado es b cuadrado. Entonces obtengo 2a cuadrado b cuadrado. Más, vamos a multiplicar todas las constantes del término central, que son 2 por 3. Obteniendo entonces 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Ahora multiplicamos las variables. Yo miro que en el centro tengo una a y en el segundo término tengo una a al cuadrado. Copio la base que es a y sumo los exponentes. 1 más 2, a a la 3. En mi exponente, en mi variable del primer monomio tengo una b. Y en mis variables del segundo monomio también tengo una b. Por lo tanto, copio la base y sumo los exponentes. Copio la b y sumo el exponente 1 más el exponente 1, obteniendo un exponente 2. Por lo tanto, mi término central va a ser 12a al cubo b cuadrado. Y por último, debo operar el tercer término, más 3a cuadrado b al cuadrado. Todo lo que está dentro del paréntesis se ve afectado por el cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. A al cuadrado elevado al cuadrado, copio la base y los exponentes los multiplico, porque es un exponente elevado a otro exponente. A, entonces, lo copio, 2 por 2, 4. B elevado al cuadrado es b al cuadrado. Obtengo entonces como resultado 4a cuadrado b cuadrado más 12a al cubo b cuadrado más 9a a la cuarta b cuadrado. Terminemos con un ejemplo más. Tengo estos dos binomios, 3r cubo s más st por 3r cubo s menos st. Lo que yo puedo observar aquí es que mis dos binomios son iguales. Lo único que uno tiene signo más y el otro tiene signo menos. Quiere decir que debo resolverlo mediante la tercera ley de los productos notables, que me dice que lo primero que tengo que hacer es elevar mi primer término al cuadrado. ¿Cuál es mi primer término? 3r cubo s. Pues entonces debo elevar al cuadrado 3r cubo s. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? 3r cubo s elevado al cuadrado. Menos mi segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuál es mi segundo término? St. Pues st lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a desarrollar los dos cuadrados obteniendo 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, r al cubo elevado al cuadrado, copio la base y multiplico los exponentes, 3 por 2, 6, s elevado al cuadrado, s cuadrado, menos st elevado al cuadrado, tanto la s como la t los debo elevar al cuadrado, s elevado al cuadrado es s cuadrado, t elevado al cuadrado es t cuadrado. De esta manera entonces vamos a desarrollar cualquier producto notable.